Bien, buenos días a todos y a todas. Quiero en primer lugar agradecer a las autoridades de la comisión organizadora por haberme invitado a compartir con ustedes estas ideas. Quiero hacer una aclaración. El tema que aparece en el programa no es en realidad el tema que yo había propuesto, pero digamos tiene que ver con lo mismo, nada más que específicamente la idea que yo quiero compartir con ustedes es cuáles han sido las modificaciones que el derecho de familia en El Salvador ha tenido con la entrada en vigencia de lo que se conoce como Ley de Protección Integral para la Niñez y Adolescencia, conocida popularmente como la LEPINA, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, la idea que yo quiero compartir con ustedes este día. Entonces, básicamente serán, digamos, tres ideas las que yo compartiré. En primer lugar, un breve desarrollo histórico de por qué es necesaria una ley que regule los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador, qué es lo que propició precisamente que se aprobara este instrumento normativo. En segundo lugar, una vez aprobada esta ley, ¿cuáles son las modificaciones que ha tenido en el plano sustantivo? Instituciones clásicas como la autoridad parental, como los alimentos, como la adopción, como el régimen de salida del país. Y en tercer lugar, las modificaciones que esta misma ley ha tenido en el plano procesal, ¿verdad? Básicamente hablar de la capacidad jurídica procesal que ahora se reconoce a los adolescentes, hablar del tema de la legitimación, hablar del tema de la invalidez de las actuaciones que no respeten el derecho de opinión de los niños, niñas y adolescentes y el tema de la desburocratización de la justicia. Básicamente entonces esas son las ideas que pretendo compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar debo decir que El Salvador desde el año 90, ¿verdad?, es suscriptor y ratificador de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuál es la importancia de este fenómeno? La importancia de este fenómeno es que ese es el instrumento internacional que produce un quiebre histórico en el mundo. Ahora podemos analizar la historia de 1989 hacia atrás y de 1989 hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño inaugura lo que se llama el modelo de la protección integral, cuyo eje central, fundamental, es la idea de que los niños, las niñas, las personas adolescentes son sujetos titulares de derechos. Entonces, decimos que esto es fundamentalmente importante para nuestro país, porque tenemos más o menos ya 23 años de haberle dicho a la comunidad internacional, en El Salvador nos comprometemos a instaurar en el modelo normativo lo que se llama la protección integral. Después de 23 años vamos a ver que hemos tenido serios obstáculos para cumplir con ese compromiso internacional. Entonces, la importancia de esta convención para nosotros radica en esto. Antes de 1989, entonces, ustedes saben, los niños, niñas y adolescentes eran considerados meros objetos, eran considerados menores, eran considerados personas sin derechos, sin participación, ¿verdad? Dependían de la opinión del adulto y en suma no se les consideraba sujetos de derecho. Eso era lo que había caracterizado toda la legislación. Las relaciones de familia en El Salvador estaban reguladas en lo que era el Código Civil. Y entonces la visión patrimonialista, la visión tutelar era marcada en este escenario. Luego, entonces, aprobamos la convención, como digo, hace 23 años, pero el tiempo de aprobación de la convención no ha ido en el mismo ritmo de las modificaciones que tuvieron que hacerse al sistema normativo en El Salvador. Porque básicamente la convención era como una declaración romántica de principios sin aplicabilidad. Porque todavía en el Código Civil teníamos figuras como la que nos mencionaba doña Elizabeth Odio de los niños y sus derechos dependiendo el origen de su filiación, ¿verdad? De dañado ayuntamiento, adulterino, sacrílegos, etcétera. Y eso estaba vigente en El Salvador a pesar de tener convención sobre los derechos del niño. Entonces, esta idea es que en 23 años como país
hemos tenido muchas dificultades para adecuarnos a este nuevo esquema. Sin embargo, aunque lento, hemos dado algunos pasos importantes. Empezamos aprobando en el año 94 lo que es la normativa de familia. Separamos del Código Civil todo lo que se refiere a la regulación de las relaciones familiares, ¿verdad? Y en el año 94 entonces se aprueba el Código de Familia y se aprueba la Ley Procesal de Familia. Como lo diré más adelante, el Código de Familia en realidad significó un avance importante en el tema mujer, ¿verdad? Pero en el tema niñez y adolescencia, el Código siguió reproduciendo el esquema tutelar que había caracterizado los modelos anteriores. ¿Por qué? Porque en la regulación de los derechos de la niñez y adolescencia, el Código de Familia dispuso el libro quinto, una parte del libro quinto. Pero todo, al leer ese libro quinto, se reducía básicamente a las mismas ideas del modelo tutelar, ¿verdad? No hablaba de un sistema, como ahora lo plantea la Lepina, no habían mecanismos claros de coordinación, de cooperación, y una cosa que era importante, el sistema normativo en su generalidad no estaba adecuado a las exigencias que planteaba la Convención sobre los Derechos del Niño como ley de la República. Bueno, esto propició, ¿verdad?, que el Comité de los Derechos del Niño, que ustedes saben, según el artículo 44 de la Convención, es el mecanismo de seguimiento de la Convención. Bueno, este comité, producto de los informes que El Salvador envió, 4 informes ya, ¿verdad? Estamos por rendir el quinto, empezó a hacer una serie de observaciones al Estado salvadoreño respecto a su no cumplimiento de la obligación internacional que había adquirido en el año 90. Y decía el comité al Estado salvadoreño, miren, ustedes en materia de familia tienen problemas. ¿Por qué? No están ajustados a la convención. Ustedes siguen manteniendo el castigo corporal. ¿Y por qué dice el comité que se sigue manteniendo el castigo corporal? Porque tenemos una norma en el Código de Familia, el artículo 215, que habla de la corrección moderada y adecuada. Y como todos sabemos, ya el Comité de los Derechos del Niño ha dicho que ese tipo de legislación es una invitación al castigo corporal. Y nosotros lo tenemos todavía en el Código de Familia. Pero lo que es más grave, lo incorporaron nuestros legisladores en una parte de la Lepina. Por una parte le dicen la Lepina en el artículo 38, está prohibido el castigo corporal en El Salvador. Pero a renglón seguido le dice, no obstante, el derecho del padre y de la madre de corregir adecuada y moderadamente. Con lo cual nos surge la duda de si en realidad en El Salvador legislativamente está superado el castigo corporal. Otra de las observaciones que el comité ha hecho es lo relativo al matrimonio precoz o matrimonio adolescente. Nosotros lo tenemos regulado en el Código de Familia, ¿verdad? Y básicamente es posible casarse una adolescente cuando estuviera embarazada o tuviera un hijo en común. Hay suficiente doctrina, suficiente investigación en este tema para decir que eso es contrario a la Convención porque genera un escenario de vulneración de derechos, particularmente de la mujer adolescente. También el comité observó al Estado salvadoreño la excesiva institucionalización que tenemos en El Salvador. Tenemos miles de niños y niñas y adolescentes en situación de institucionalización producto de decisiones judiciales, sin seguimiento, ¿verdad? Eso nos dice el comité es contrario a la Convención, ¿verdad? Además, llamó la atención del comité la idea de que los niños en realidad no tienen mecanismos claros para externar su opinión, su participación. Los procesos en materia de familia básicamente son discusiones de adultos. El niño, la niña, que es el principal titular de los derechos que ahí se discuten, no tiene participación, no tiene opinión. Y finalmente el comité hace una observación en relación a la adopción internacional, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque se da cuenta, a raíz de los informes que el Estado ha rendido, que las adopciones internacionales en El Salvador son muy altas, ¿verdad? Y que los mecanismos alternativos de colocación familiar, de familia sustituta, de acogimiento familiar, son prácticamente muy pocos en El Salvador. Y entonces, a raíz de eso, El Salvador hace esa observación. Bien, esto es lo que el comité observa al Estado salvadoreño. ¿Por qué es importante la opinión del comité respecto de esto?
Porque ya dije, El Salvador, al asumir la convención, asume que el comité es el mecanismo de seguimiento que debe rendir informes sobre la situación de la niñez y adolescencia a ese comité, y que a raíz de esos informes entonces el comité girará las observaciones pertinentes para que progresivamente el Estado salvadoreño se vaya adecuando a las exigencias de la Convención sobre los Derechos del Niño. Compañero. Ok. Bueno, con ese marco entonces, el comité nos está diciendo: no están adecuados ustedes a la convención, tienen 23 años y siguen con problemas. Entonces surge la iniciativa de crear una ley de protección integral para la niñez y adolescencia. Entonces, ¿cuál era la idea? ¿Verdad? Que hubiera una ley que diseñara el nuevo régimen jurídico aplicable a las personas menores de edad. Y entonces ese régimen jurídico se diseña a partir de lo que se llama la Ley de Protección Integral. Pero vean ustedes por qué yo sostengo que el Estado salvadoreño ha tenido serios problemas para cumplir con el compromiso internacional de adecuar o de implementar el modelo de la protección integral. La misma aprobación de la LEPINA reflejó esa problemática. Fíjense ustedes, en el año 2009 se aprueba, se le da una vacatio legis de 1 año, pero cuando ya va a entrar en vigencia, un día antes sale otro decreto legislativo. Un decreto legislativo que más o menos dice lo siguiente: a ver, va a entrar en vigencia todo lo que se refiere a derechos, pero no va a entrar en vigencia todo lo que se refiere al sistema que va a ser precisamente posible que esos derechos se cumplan. Es decir, en El Salvador sucedió en el año 2010 que el Estado salvadoreño le dijo al 44-45% de la población salvadoreña: tenés derechos, pero no tengo forma de garantizártelos. ¿Verdad? Eso es lo que sucedió. Y entonces es hasta 2011 que podemos decir plenamente entra en vigencia la LEPINA. Plenamente entre comillas, porque aún a casi 4 años de su vigencia, todavía faltan instituciones que la ley regula, y todavía tenemos problemas para cumplir lo que hemos aprobado en El Salvador. Compañero. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea de la LEPINA? La idea de la LEPINA, así a grosso modo, es instaurar el modelo de la protección integral. Vamos a decirlo de esta manera: la LEPINA es el instrumento normativo que mejor se adecua a las exigencias de la Convención. O sea, el mejor esfuerzo que ha hecho El Salvador como país para cumplir con el compromiso de instaurar el modelo de la protección integral se llama LEPINA, en este momento. Entonces, esta LEPINA, ¿verdad?, crea nueva institucionalidad. Hablaba con María Esther y le decía: hay una cosa valiosa de la LEPINA, y es que le apuesta a la desjudicialización de la problemática vinculada a la infancia. Tradicionalmente en el modelo tutelar a los jueces les han trasladado una carga que no podemos cumplir, y es resolver problemas sociales. Eso es lo que marcaba el modelo tutelar. Los problemas sociales no se resuelven con sentencias, no se resuelven con leyes. Los problemas sociales se resuelven con presupuesto, con programas, con políticas, con estrategias de atención. En ese sentido es interesante la apuesta de la LEPINA a la desjudicialización, porque en primera instancia toda la problemática vinculada a vulneraciones individuales de derechos es conocida en el ámbito administrativo, y los jueces conocen de ciertos y determinados asuntos. Eso lo consideramos valioso porque es un rompimiento claro con la antigua forma de realizar los procesos. Crea procesos administrativos, judiciales, y digamos entonces es el mejor esfuerzo que se ha hecho en El Salvador para adecuarnos a la convención. Esta es la primera idea. Ahora, este joven se pregunta: pero ¿y entonces qué modificaciones ha traído al derecho de familia este cambio que estamos reseñando? Muy bien, vamos a decir que ha traído modificaciones en el plano sustantivo como en el plano procesal. En el plano sustantivo, vamos a decir, podemos observar, en primer lugar, que hay un redimensionamiento de las instituciones del derecho de familia clásico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se
concentra un régimen jurídico aplicable a la niñez y adolescencia en una sola ley, ¿verdad? Donde están los principios, donde está el catálogo de derechos, donde está toda la estructura que va a hacer posible que se cumpla con esos derechos, ¿verdad? ¿Por qué decimos que ese redimensionamiento, ese nuevo régimen modifica el derecho de familia? Porque la misma Lepina, en el artículo 214, dice que eso es parte del derecho de familia. O sea, miren ustedes una cosa interesante. Cuando se aprobó la Lepina, la gran discusión era ¿quién va a aplicar esta ley? Los jueces de familia, no, miren, nosotros tenemos mucho trabajo. Los jueces penales juveniles, no, tampoco, miren, es otra cosa. Entonces, ¿quién? Bueno, creamos la jurisdicción especializada. Pero lo que no lograron advertir los señores jueces y juezas de familia es este artículo 214. Es decir, ustedes no la van a aplicar correcto. Es decir, de conocer los procesos. Pero todo el régimen jurídico, por esta norma, tienen obligación de aplicarlo, ¿verdad? El 214. Y entonces, ¿por qué esto? Porque yo les decía al inicio, me parece que el Código de Familia ha significado un avance importante en el tema mujer. Por supuesto que sí. El tema de la igualdad, de las relaciones familiares entre hombres y mujeres, ¿verdad? El valor económico, el trabajo doméstico, la solidaridad en las deudas, etc. Pero en el tema niñez y adolescencia, en el tema personas con discapacidad, en el tema de personas adultas mayores, el Código de Familia sigue siendo tutelar. El Código de Familia sigue siendo muy deficiente. Hoy, con la Lepina, avanzamos en el tema niñez. Seguirán esperando las personas con discapacidad, seguirán esperando las personas adultas mayores. Bueno, entonces, este nuevo régimen, como decía, por el 214, implica que un juez de familia, aunque no tenga la competencia para conocer de los procesos, tiene que aplicar en custodia, en régimen de comunicación y trato, en adopción, ¿verdad? Las reglas que plantea ahora el nuevo régimen que está establecido en la Lepina. Bueno, este nuevo régimen jurídico de la Lepina es importante por estas razones. Vamos a ver, principios rectores. Aquí quiero destacar dos. El principio que se llama rol primario y fundamental de la familia y el principio que se llama interés superior. ¿Por qué? Porque con el principio de rol primario y fundamental de la familia, en El Salvador se adopta la idea de que la familia ya no es la familia clásica que estábamos pensando asentada en el matrimonio. La familia de hoy es una familia diversa, pluralista, con estructura organizativa distinta a la que hemos conocido. Eso es fundamentalmente importante, porque cuando uno ve las normas de la Lepina, en todas se refiere a la familia. En cambio, en el Código de Familia habla el papá y la mamá. Entonces, esto es importante porque nos introduce en esa nueva era de considerar la familia como algo distinto, diverso, pluralista, con una nueva organización. Y todas con la consideración de ser familia. El otro principio importante es, bueno, en este otro que les acabo de reseñar, no crean que en El Salvador lo estamos aceptando pacíficamente, porque si eso fuera así, diríamos que personas con orientación sexual distinta a la heterosexual serían considerados familia. Y eso en El Salvador está lejísimos de ser admitido. Es más, les cuento, tenemos en la Constitución, Mauricio lo denomina asomo a ese reconocimiento porque dice el matrimonio es la base fundamental de la familia, pero la falta de matrimonio no afectará el goce de los derechos establecidos en favor de la familia. Los que creemos que en esa norma está precisamente la tutela de distintas formas de organización familiar. Pero en la Asamblea Legislativa, en el congelador, tienen un proyecto de ley que lo sacan siempre que hay elecciones, ¿verdad? Donde quieren introducir en la Constitución algo así como que matrimonio es posible entre hombre y mujer así nacidos. Eso es lo que quieren hacer en El Salvador. Y lo quiere hacer la derecha, ¿verdad? Y para ganar votos en las elecciones, este tema siempre sale. O sea, el otro año va a salir, ¿verdad? Pero bueno, estas son las cosas que estamos viviendo en El Salvador. El otro principio que me parece que es relevante es el llamado principio de interés superior. Vean ustedes. Clásicamente, el principio de interés superior ha sido criticado por su excesiva indeterminación, por la excesiva discrecionalidad que caracteriza su aplicación. ¿Qué es eso del interés superior? Lo que puede ser interés superior para mí puede ser distinto para el otro.
¿Cuál es la virtud de la Alepina? La virtud de la Alepina es ponerle contenido al interés superior. Y en el artículo 12 dice lo siguiente. Vamos a ver, en casos concretos, para determinar si estamos o no en presencia del interés superior, tenemos que considerar en forma concurrente los siguientes aspectos. En primer lugar, que la decisión administrativa o judicial que vamos a adoptar tiene que respetar la condición del niño, de la niña, del adolescente como persona en todas las etapas evolutivas de su desarrollo. Debe considerarle además sujeto titular de derechos. Debe además requerirse en todos los casos la opinión de ese niño, niña o adolescente. Esa decisión, dice también el artículo, debe respetar o favorecer el bienestar físico, mental, espiritual de ese niño y al final, la decisión que se adopte debe respetar el máximo de derechos y si se va a restringir, que sea el mínimo de derechos. Entonces ahora sí podemos decir, mire, entonces ahora el interés superior en El Salvador sí tiene contenido concreto. Porque de no respetarse esa metodología de abordaje que nos da el 12, estaríamos diciendo las decisiones no cumplen con ese principio. Un ejemplo sencillo. No sé si aquí, me imagino que no. Ustedes nos llevan mucha ventaja, ¿verdad?, en esto. Pero allá en El Salvador, si una chica sale embarazada, una adolescente, la expulsan. ¿Y por qué la expulsan? Para que no sea mal ejemplo para los demás. Como que si estar embarazada es estar enfermo. Bueno, ahora, con la base de este principio yo diría, bueno, vamos a ver si esa decisión de expulsar a la joven cumple o no cumple con este principio. Vamos a ver, ¿a quién voy a expulsar y voy a privar del derecho a la educación? A una persona que tiene como titular de ese derecho a la educación. Además, tengo que pedirle opinión. A ver, Martita, te vamos a expulsar porque saliste embarazada, ¿qué pensás? ¿Verdad? Además, tengo que tomar en cuenta a los miembros de la familia. Además, tengo que verificar que con la expulsión de esta Martita le voy a generar un bienestar espiritual, mental, físico, etc. Y que estoy garantizándole más derechos. Definitivamente no cumple esa decisión con el interés superior. Entonces esto es valiosísimo porque ahora está en la Alepina y no solo en la Alepina decimos todo el Código de Familia debe respetar estos parámetros. Bien, la Alepina entonces plantea un catálogo de derechos. Aquí quiero hacer una acotación interesante. No recuerdo el nombre de un profesor constitucionalista argentino que decía o relataba el daño que le ha hecho al mundo del derecho aquella enseñanza de las universidades, como nos prepararon, de hablar de las generaciones de derecho, de primera, segunda, tercera, como para significar que hay derechos más importantes que otros. Pues bien, la Alepina abandona ese criterio y la Alepina organiza el catálogo de derechos para niñez y adolescencia de forma distinta, bajo la lógica de que todos los derechos son complementarios, son importantes y necesarios para el pleno desarrollo de las personas menores de edad. Además, hay un sistema de protección que, como dije, inaugura nueva institucionalidad y hay procesos administrativos y judiciales. ¿Qué pasó? Ok. A ver, vamos a la segunda idea. Modificaciones en el plano sustantivo. Me parece, ¿verdad? Esta es una elaboración propia, que la aprobación de la Alepina ha traído modificaciones en estas instituciones: autoridad parental, alimentos, adopción y salida del país. ¿Por qué razón? Vamos a ver. El artículo 206, cuando nos habla de la autoridad parental, dice que es el conjunto de facultades y deberes que el padre y la madre tienen sobre sus hijos e hijas para que los protejan, eduquen, preparen para la vida, etc. Esa norma, sin la vinculación a la Convención sobre los Derechos del Niño y sin Alepina, la tenemos que vincular con los artículos 1316, 1317 del Código Civil, que dice que las personas menores de edad son incapaces, ¿verdad? Y esto es una cosa trascendente. ¿Por qué? Porque entonces la lectura del 206 con el Código Civil implica que el papá y la mamá tienen un derecho sobre sus hijos y pueden hacer lo que quieran. Ahora con la Alepina y con la Convención decimos, no es cierto. El papá y la mamá no tienen derecho sobre sus hijos. Lo que tienen es una función que cumplir que es distinto. Porque sobre un ser humano no puedo tener derechos. Sobre un ser humano lo que tengo es una función que cumplir. Tan es así que si no la cumplo, el Estado me la puede quitar. Y por eso existe la posibilidad de la suspensión y la pérdida de autoridad parental. Entonces, esto es una cosa importante. Pero además,
eso que nos dice el 206 debe leerse en clave de orientación y dirección, como lo dice el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 5, 10 y 12 de la LEPINA. ¿Por qué? Porque está bien, el papá ejerce autoridad parental, pero esa autoridad parental no es para satisfacer sus propios intereses y expectativas, es para garantizar que ese niño, que esa niña se desarrolle plenamente y ejerce en forma efectiva sus derechos. Eso no se puede hacer con autoritarismo, eso se hace con dirección y orientación, tal como lo plantea la Convención y tal como lo plantea la LEPINA, ¿verdad? Y por lo tanto sostengo que el artículo 215, que nos habla de corrección moderada y adecuada, está tácitamente derogado a mi juicio, porque esa norma ya no calza en el ejercicio de la función parental, porque eso sería una norma autoritaria, que no busca el ejercicio efectivo de los derechos. Vamos a ver, en los alimentos, ¿verdad? En los alimentos se plantea una cosa que a lo mejor no estarán de acuerdo conmigo, pero yo sí creo que se produce una modificación importante. Vean ustedes, ¿qué es lo que en El Salvador? ¿Qué es lo que ha sucedido? Vamos a ver, el artículo 247 nos habla de alimentos, y por alimentos todos entendemos, ¿verdad? Que es un concepto muy amplio que no se reduce al sustento, a la comida, sino que implica otros aspectos. Muy bien. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la práctica jurisdiccional? En la práctica jurisdiccional lo que ha sucedido es que los procesos de alimentos son discusiones de cuotas alimenticias y eso no puede ser posible. No puede ser posible que estemos discutiendo cuánto va a dar de dinero para el desarrollo de su hijo. Mire, no es ese el tema. Entonces, ¿por qué digo yo que hay un cambio? Porque lo que observamos es que las discusiones es para pedir cuotas. Pero la LEPINA, en el artículo 20, habla no de alimentos, habla de lo que se llama el derecho a una vida digna y adecuada, donde incorpora lo que dice el artículo 247, a excepción del derecho a la salud y del derecho a la educación. Entonces decimos nosotros, mire, esto es mucho más adecuado que hablar de alimentos, que hablar de pensión alimenticia. Porque entonces estamos claros que la discusión de ese tipo de procesos no va a ser para que me pongan 30 o 40 dólares, sino que va a ser para que nos pongamos de acuerdo en cómo el papá y la mamá que ejercen autoridad parental por obligación van a lograr cumplir con esa obligación de que estos niños ejerzan en forma adecuada sus derechos. Entonces, yo creo, como les digo, no creo que vayan a estar de acuerdo todos conmigo. Esos procesos debemos de abandonar esa terminología, porque esa terminología, aunque doctrinariamente esté bien pensada, puede conducir a equívocos en la práctica concreta de discutir una pensión en dinero y eso no satisface los requerimientos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces yo digo, mejor hablemos de procesos de vida digna y adecuada, salud y educación, ¿verdad? Porque además hay otro problema, es que con esa visión de discutir cuotas, pareciera ser que con la ruptura de la relación, con el divorcio, estamos favoreciendo el ejercicio unilateral de la autoridad parental, porque el que se va de casa solo tiene que dar pisto y el otro tiene que cargar con toda la responsabilidad que no le toca, que le toca a dos. ¿Por qué? Porque la autoridad parental, dice en El Salvador, es de ejercicio conjunto. Y las posibilidades de desarrollo unilateral están específicamente determinadas en la ley y no está eso que estamos hablando. ¿Ve? Entonces, me parece que esto es sumamente importante. Luego, en otro tema que me parece que también hay una modificación es el tema adopción. ¿Por qué? Porque vean ustedes, dice el artículo 165 que la finalidad, Código de Familia, de la adopción es dotar de una familia al niño. Bueno, podríamos decir, está bien, porque la Convención dice que el derecho del niño es a crecer y desarrollarse en el seno de una familia. El problema es que bajo esa norma, el concepto de familia que subyace es un concepto clásico o tradicional, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, mire, no es posible decir que la adopción además lo convierte en una primera regla. Ahora decimos, momento, ese artículo 165 debe interpretarse en forma restrictiva y como de última ratio. La adopción, como nos lo ha dicho el comité en El Salvador, debe ser la última ratio. Debemos agotar en El Salvador
todas las posibilidades de colocación familiar que existan, porque el niño tiene derecho a una familia, ¿verdad? Y esa familia, he dicho antes, no necesariamente es matrimonio, no necesariamente es unión no matrimonial, puede admitir una estructura organizativa diversa, ¿verdad? Entonces, en este caso, debe considerarse una última ratio. Pero además, se ha generado una modificación importante. Dice la ley que para decretar la adopción es necesario que previamente 2 entes administrativos autoricen la adopción: Procuraduría General de la República e ISNA. ¿Qué es lo que sucede al aprobarse la LEPINA? Al aprobarse la LEPINA sucede lo siguiente: todos los niños, niñas, adolescentes que están en situación de institucionalización van a pasar a los nuevos jueces de niñez, quienes van a definir su situación jurídica. ¿De qué manera? Buscando la alternativa familiar más adecuada para ellos, no la adopción. ¿Cuál es el problema? Entonces, Procuraduría e ISNA ya no tienen competencia, a mi juicio, para seguir autorizando en el ámbito administrativo adopciones si el niño, niña o adolescente está ya bajo el conocimiento de un juez de niñez y adolescencia. Esto ha propiciado un gran problema. El ISNA nos fue a decir, porque esto lo ha sacado la Cámara, dijo: mire, mientras no reformen la ley, licenciado, vamos a seguir haciendo lo mismo, a pesar de lo que usted diga en la sentencia. Porque en El Salvador, les cuento, y aquí entrenó, ¿verdad? Está de moda no cumplir la sentencia, si no nos gusta. Pero bueno, eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y me parece que este es un cambio importante. Otro cambio: la salida del país. Vamos a ver, ¿cuál es el cambio? Fíjense ustedes que este tema de la salida del país está mal regulado en la LEPINA. El artículo 44 dice que se puede autorizar la salida de un niño, de una niña, de un adolescente cuando el papá esté ausente, cuando el papá o la mamá se nieguen injustificadamente a otorgar esa autorización. Y entonces se acude o a la jurisdicción especializada o al ámbito administrativo. Pero ¿cuál es el problema acá? El problema es el siguiente: que la LEPINA habla de salidas temporales en todo el artículo 44 y en una partecita de sus literales últimos habla de salidas definitivas. Entonces aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque el juez de niñez, según el artículo 230, letra D, solo tiene competencia para conocer en proceso abreviado de salidas del país temporales. Porque las salidas definitivas implican cambio de residencia, implican proyecto de vida distinto, porque se va del país definitivamente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo queda un régimen de comunicación y trato? ¿Cómo queda la obligación alimentaria del padre o madre no custodio? Entonces decimos nosotros, eso es competencia del juez de familia, pero está en la LEPINA. Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar la interpretación de manera tal de respetar esas competencias y esas circunstancias y garantizar su aplicabilidad? Bueno, nosotros en la Cámara, ¿verdad?, hemos hecho un ejercicio interpretativo y hemos planteado 3 supuestos. Primer supuesto: si el caso que llega al Tribunal de Niñez se caracteriza por que existe en materia de familia un trámite pendiente en custodia, en comunicación y trato, en autoridad parental, pérdida o suspensión, y van a pedir a niñez y adolescencia autorización para la salida del país, decimos nosotros, no puede el juez de niñez hacerlo. ¿Por qué? Porque el juez de niñez estaría metiéndose en un ámbito de competencia que no le corresponde. Porque el juez de familia seguramente va a decidir algo sobre custodia, seguramente va a decidir algo sobre comunicación y trato. Y después, ¿cómo hacemos? Una sentencia del juez de niñez que le dice, váyase para Brasil, y otra que le dice, usted va a tener un régimen de comunicación de todos los fines de semana, de tal hora a tal hora. ¿Cómo combinamos eso? Entonces decimos nosotros, no se puede. El juez tiene la obligación de hacer una interpretación con enfoque de derechos. Y entonces decimos, en ese supuesto no se puede. Segundo supuesto, ya hay una sentencia previa en materia de familia en estos temas y llega la gente a niñez y adolescencia a pedir autorización de salir del país. Decimos, tampoco el juez de niñez tiene competencia, porque en todo caso, quien va a modificar esa sentencia debe ser el juez de familia, porque allá esa sentencia tiene otras implicaciones. No basta con decir, váyase del país, ¿verdad? Porque hay otras situaciones involucradas. Entonces,
en una interpretación muy restrictiva decimos, ¿cuál es el único supuesto posible para cumplir con la ley y armonizar la legislación? Aquel supuesto en que no hay proceso en trámite, no hay sentencia previa y el padre o la madre son de domicilio ignorado. En ese caso, hoy por hoy la Cámara ha dicho, es el único supuesto en que el juez de niñez puede autorizar una salida definitiva del país, ¿verdad? Esto me parece es una modificación importante y como les digo, no todos están de acuerdo con esta idea. Pero mientras no se reforme la ley, tenemos obligación de hacer algo. Nosotros en la Ley Procesal de Familia tenemos una norma que es fabulosa. Dice, el juez debe resolver, no obstante vacío, insuficiencia u oscuridad. Con lo cual, cualquier cosa que nos presenten tenemos que darle una respuesta y una respuesta adecuada, ¿verdad? Bueno. Finalmente, para cumplir con el tiempo, modificaciones en el ámbito procesal. También ha habido modificaciones importantes en el ámbito procesal. ¿Cuáles? Bueno, la primera está en el artículo 218. Rompe con el antiguo esquema civilista de considerar a los niños, niñas y adolescentes como incapaces, ¿verdad? E instaura lo que se llama la capacidad jurídica procesal. Es decir, en El Salvador, un adolescente de 14 años puede otorgar poder, puede nombrar apoderado, puede presentar demanda sin necesidad de que su padre y su madre lo representen. Eso es un cambio fundamental. Y ese cambio va de la mano con la idea de la Convención y de la Lepina de la capacidad progresiva. Esta idea de que a medida vamos desarrollando, vamos adquiriendo habilidades, capacidades y que en ese sentido la obligación de la familia, el Estado y la sociedad es garantizar que los niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos. Una forma específica de hacerlo es romper con esa tradición civilista y decir, en materia de familia, los adolescentes de 14 años pueden otorgar poderes, es decir, llegar ante un notario y que se le enseñe un poder. Pueden presentar demandas, ¿verdad? Pueden ser ellos los principales protagonistas de esa relación jurídica. Miren, ¿qué cosas ha pasado con esto? Yo, conversando con amigos notarios, les pregunto, ¿y vos, allá decimos, te tirarías el tiro de que ante tus oficios notariales se otorgue un poder para un adolescente? Y en forma unánime me han dicho, ni loco. ¿Por qué? Uno, porque todavía la tradición civilista para mí es lo que debe aplicar. Pero dos, me va a suspender la sección de investigación, la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia, que este tema no lo conoce. Les digo que no lo conoce y aquí entre nosotros, para que no vaya, aunque están grabando esto, pero bueno. En el tema este del matrimonio adolescente, un colega de la maestría está haciendo una investigación interesante, criticando precisamente por qué debe prohibirse el matrimonio adolescente. Y llegó a la sección del notariado a hablar con los encargados para que, pues sí, le dieran información y robustecer. No conocían este tema. No sabían de la observación del comité, ¿verdad? Entonces nos preguntan, bueno, mire, si en esa instancia todavía no ha llegado esta información, pues sí, digamos, estamos bastante lejos de cumplir con lo que ya la ley dice, que sí es posible. O sea, en El Salvador, adolescentes tienen capacidad jurídica procesal, sí, ¿verdad? Lo que falta es que lo apliquemos. Lo que falta es que todos los ámbitos del derecho hagan eco de esta norma y empiece a aplicarse. 219, legitimación. ¿Por qué ha habido un cambio en esto? Fíjense ustedes que nosotros hoy tenemos un problema, bueno, no es que lo tenemos hoy, es que se ha destapado algo que sucede desde hace 20, 30 años y es la constante migración de niños, niñas, adolescentes a los Estados Unidos con coyote. Coyote se le llama al... Ok. Entonces, una investigación periodística descubrió que en un albergue de Texas hay más de 10,000 niños que la patrulla fronteriza los capturó y hoy están en un albergue. Entonces, viene el tema de la legitimación. Vamos a ver. Tenemos más de 2 millones de salvadoreños y salvadoreñas en Estados Unidos. Este proceso comenzó allá en la década de los 60 y no termina. La gente se va. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el cambio en materia de familia? Que empieza la desintegración familiar, que empiezan a construirse nuevas relaciones familiares, ¿verdad? Y entonces una de ellas es precisamente, y los hijos de este señor y de esta señora que se van para Estados Unidos, ¿con quién quedan? Bueno, quedan con los abuelos y con las abuelas.
¿Y cuál es el problema? Que clásicamente en la jurisdicción de familia no le hemos dado a los abuelos y a las abuelas legitimación. Los jueces de familia han dicho, el abuelo y la abuela no tienen legitimación para reclamar custodia, para reclamar un proceso de comunicación y trato. No tienen legitimación. Eso solo es para el papá y la mamá. Eso hemos dicho tradicionalmente. Ahora con la Lepina queda clarito que sí tienen legitimación. No porque los jueces lo digan, sino porque también con la Convención sobre los Derechos del Niño tenían legitimación. Pero ahora queda más claro en la ley. Y decimos, los abuelos y las abuelas perfectamente pueden optar a la custodia de su nieto, de su nieta. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, el señor Pedro Pérez está en Estados Unidos, ¿verdad? Y se quiere divorciar de su, porque cosas raras, se van para Estados Unidos y al tiempo se divorcian, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es el tema? Plantea el proceso de divorcio y con el proceso de divorcio la petición de custodia de su hijo. ¿Por qué? Porque la lógica es que el que está legitimado para pedirle es él, ¿verdad? Ahora, con la Lepina, miren, momento. ¿Quién ejerce materialmente esa función? ¿El abuelo o la abuela? Él es el que está legitimado para pedirla, ¿verdad? Entonces, este es un cambio fundamentalmente importante, pero no solo por los abuelos y las abuelas, sino porque si ustedes leen ese artículo, se amplía significativamente el ámbito de legitimación, ¿verdad? Además, competencia en razón del territorio. Ya casi terminamos. ¿Qué pasa con la competencia en razón del territorio? Tradicionalmente, nuestra ley procesal de familia dice que el domicilio para determinar competencia es el domicilio del demandado. La Lepina viene y dice, momento, hay que volver la mirada a la víctima. Y ahora el criterio va a ser, en primer lugar, el domicilio del niño, de la niña y del adolescente. En segundo lugar, el lugar donde se escenificó la vulneración de derechos. Y por último, el domicilio del demandado. Pero ese será posible en una interpretación sistémica integral cuando el niño y el demandado tengan el mismo domicilio o vivan en la misma circunscripción. De lo contrario, tenemos que decir que ahora la regla cambió. Pero me contaba un amigo juez de familia, no voy a decir su nombre, por razones obvias, pero que él, haciendo eco de esto porque cree en eso, lo puso en una resolución, en un conflicto de competencia, pero que se desayunó con la noticia que la Corte dijo que no tiene la razón y que tenemos que aplicar el régimen que nos da la Ley Procesal de Familia. ¿Ven ustedes por qué digo que como país, a pesar de tener normas como esta, tenemos muchos problemas para implementar este nuevo modelo? Ven, invalidez de actuaciones procesales. ¿Qué pasa con esto? Vamos a ver. Dice la Lepina que si un juez o jueza no favorece el derecho de opinión y la participación de un niño, niña, adolescente, el proceso se invalida plenamente, ¿verdad? Y tenemos que volver a reponerlo. Esto va en sintonía con el eje central del sistema de la protección integral, que es la condición del niño como sujeto titular de derecho. Y entonces hay que anular todo el proceso si no se cumple con esta prerrogativa. El tema es cómo garantizamos los jueces y las juezas el derecho de opinión. No sé la experiencia en Costa Rica, pero en El Salvador le hemos reducido a una entrevista. Es decir, hijo, ¿cómo estás? Muy bien, ajá. Mira, vamos a hablar con tu papá y tu mamá de esto. ¿Algo más que me quieras decir? Y en muchos de los casos ni siquiera lo documentamos en acta. En muchos de los casos lo metemos en un sobre manila, le ponemos grapa y lo metemos en un expediente administrativo. Ahora, el Comité de los Derechos del Niño hasta sacó una observación general, la número 12, para decirle a los estados suscriptores de la convención, eso de escuchar al niño es importante y debe contener por lo mínimo información adecuada de qué tipo de proceso es, qué se va a discutir, quiénes van a participar, ¿verdad? Un mínimo de información sobre si quiere o no quiere participar, porque tan violatorio de sus derechos es obligarlo a participar como cercenarle la posibilidad de participar. Es que tenemos que darle esa información adecuada para que él decida si quiere o no quiere participar. Pero además, dice el comité, tiene que haber un mecanismo que permita u obligue al juez o jueza que le explique al niño y a la niña por qué no siguió su opinión. ¿Por qué en la decisión del caso la opinión de ese niño no se vio reflejada?
Y además, dice el comité, deben haber mecanismos de agravio, es decir, posibilidades de que ese niño, esa niña o ese adolescente pueda recurrir de esa decisión sin formalismos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el comité, eso es lo que deberíamos de estar aplicando. Les puedo afirmar con absoluta certeza que en el 90% de los casos en El Salvador no sucede así, ni aún en la legislación especializada. Es difícil, es algo novedoso, es algo que milenariamente no hemos hecho. Entonces, como estamos tan acostumbrados a hacer las cosas distintas, pensar en esta posibilidad se nos complica. Y para no complicarme, lo más fácil es lo tradicional. Bueno, finalmente, otro tema que me parece fundamental es la desburocratización de la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque la Lepina dice que en materia de niñez y adolescencia no va a haber casación. Ya eso es grandioso, ¿verdad? Porque implica que la justicia es expedita, es ágil, es sencilla, ¿verdad? Pero además dice que no va a ser posible la aplicación del artículo 111 en materia de niñez. El 111 dice más o menos que cuando el demandante presente la demanda y nos asista a la audiencia preliminar, las cosas volverán al estado en que se encontraban antes, se impondrá una multa al que no asista y se cerrará el caso. Entonces dice la Lepina, eso en materia de niñez no opera, ¿verdad? Porque estamos en la idea de facilitar el acceso a la justicia. A ver, ustedes, estas son, a mi juicio, las principales modificaciones. Pero hay una cosa que también es interesante, ustedes me han escuchado hablar mucho de niños, niñas y adolescentes. Eso lingüísticamente es como muy trabado, como difícil, ¿verdad? En la construcción del argumento, de la oración, en el estilo, en la elegancia del escrito. Pues bien, el tema es que el lenguaje no es maná caído del cielo, es un producto histórico, consensual, ¿verdad? Hemos aprendido a comunicarnos. Por lo tanto, en El Salvador, como en todo el mundo, tenemos que aprender a comunicarnos de forma distinta, visibilizando al otro o a la otra. Por eso es que nosotros, en el artículo 3 de la Lepina, hablamos de niñas, niños y adolescentes. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, la niña y el niño son distintos. No son lo mismo, tienen diferencia. Y los adolescentes también son distintos, eso nos lo enseña la psicología evolutiva. Pero nosotros teníamos una norma que no sé si ustedes la tienen en el Código Civil que decía, allá cuando se hable de niño o de hombre, debe entenderse comprendida la niña y la mujer. Pero allá cuando se hable de niña o de mujer, no debe entenderse comprendido el hombre ni el niño. Discriminación pura y simple desde el derecho. Ahora entonces, en la Lepina tenemos esto de hablar de niños, niñas, adolescentes, que es un esfuerzo por visibilizar al individuo. Y si ustedes dicen, o en El Salvador dicen, esa es ocurrencia de Marroquín o de los que hicieron la Lepina, es obligación legal ahora, porque el artículo 15, la Ley de Igualdad, dice que es obligación de personas e instituciones utilizar lenguaje inclusivo. Bueno, muchas gracias.